Buenas tardes, mi nombre es Valeria Sofía Sarmiento Melo, de grado noveno, y el día de hoy con mi compañera Valeria Ramírez vamos a exponer nuestra actividad TIC de física. Como índice tenemos nuestra pregunta de investigación, qué es el sonido, sus características, el tono, el timbre y la intensidad, la contaminación sonora, las aplicaciones de las ondas sonoras y las causas de afectaciones en la audición, después la producción del sonido, la propagación del sonido en sólidos, líquidos y gases, y la refracción del sonido y por último las conclusiones. Pregunta de investigación. ¿Cómo las características físicas de transmisión y recepción de sonidos se pueden implementar para reducir afectaciones que perjudican la salud auditiva? El sonido se define como la propagación de las ondas mecánicas que produce una vibración de un cuerpo, y dependiendo de su frecuencia las puede percibir algunos seres vivos o no. Por ejemplo, hay sonidos que solo los animales pueden percibir, ya que ellos tienen un rango auditivo más alto que el de nosotros, y el sonido también se puede propagar por líquidos, líquidos, sólidos y gases, y es estudiado por la acústica. El sonido tiene varias características que nos permite describir y entender cómo se percibe. Algunas de las características del sonido incluyen frecuencia. La frecuencia del sonido se refiere a la cantidad de vibraciones por segundo y determinan la altura del sonido. Se mide en hercios. Los sonidos de alta frecuencia se perciben como agudos, mientras que los sonidos de baja frecuencia se perciben como graves. Otra característica es la amplitud. La amplitud del sonido se refiere a la cantidad de energía que lleva una onda de sonido y determina la intensidad o volumen del sonido. Se mide en decibeles. Los sonidos de alta amplitud se perciben como fuertes, mientras que los sonidos de baja amplitud se perciben como suaves. Timbre. El timbre del sonido se refiere a la calidad tonal que permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras, como una voz humana, un instrumento musical o un ruido. El timbre está determinado por la combinación de diferentes frecuencias armónicas presentes en un sonido. La duración. La duración del sonido se refiere al tiempo de duración de la emisión de un sonido. Algunos sonidos son breves, como un aplauso, mientras que otros son continuos, como una nota musical sostenida. Espacialidad. La espacialidad del sonido se refiere a la percepción de la ubicación o dirección de la fuente sonora en el espacio. Esto se logra gracias a las diferencias en la intensidad y el tiempo en que llega el sonido a cada oído. El tono, el timbre y la intensidad. Estas tres son unas cualidades esenciales para poder distinguir un sonido, y el tono varía dependiendo de la frecuencia o vibración que produzca la onda, y gracias a este se pueden diferenciar sonidos graves o agudos. Como se puede ver en la imagen, un sonido agudo tiene una frecuencia más alta que un sonido grave. La intensidad, esta puede diferenciar sonidos débiles o fuertes, y esta varía por espectros parciales o armónicos y su duración. El timbre, en este se puede ver la calidad de dos sonidos que tienen un mismo tono y una misma intensidad, pero son emitidos por diferentes focos. Y también en la imagen se puede ver cómo diferentes objetos o cuerpos producen sonidos fuertes y graves o agudos. La contaminación sonora.
La contaminación sonora se refiere a la presencia de ruido o vibraciones en el ambiente que causa molestia o riesgo a daños para las personas, sus actividades o los bienes. Este tipo de contaminación puede tener efectos negativos en la salud humana, así como en el medio ambiente. El ruido excesivo puede perturbar el sueño, causar estrés, afectar la concentración y el rendimiento, y contribuir a los problemas de salud como la hipertensión y el insomnio. Algunas de las causas comunes de la contaminación sonora incluyen las actividades industriales, las máquinas manufactureras, el transporte, vehículos de pequeña, mediana y gran escala, los conciertos musicales, las salas de cine y la aglomeración de personas en espacios ruidosos, en espacios reducidos. En las grandes ciudades, muchas personas están expuestas a niveles perniciosos de ruido a diario. Las consecuencias de la exposición constante a niveles elevados de contaminación sonora pueden ser diversas. Algunas de ellas incluyen la pérdida de audición, el estrés crónico, la ansiedad, la hipertensión y el insomnio. Es importante tomar medidas para reducir la contaminación sonora y proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. Medición del ruido. La medición del impacto del ruido ambiental se realiza utilizando varios indicadores, como el nivel de presión sonora, LP. El nivel de presión sonora continuo equivalente a LEC, el nivel de exposición de sonidos, CEL, entre otros. Estos indicadores ayudan a evaluar y gestionar la contaminación acústica. Las aplicaciones de las ondas sonoras en la vida cotidiana son diferentes, como por ejemplo la comunicación, y esta para la gran mayoría o todos los seres vivos se usa el sonido como un medio de comunicación independientemente de animales o humanos, ya que pues cada una tiene como una manera diferente de comunicarse, pero todos usan el sonido como un medio. El segundo está en la medicina, ya que para la medicina las ondas sonoras son bastante importantes, porque muchas de las máquinas que se usan en estos procedimientos producen estas ondas, como los ultrasonidos. Después están como los aparatos electrónicos, y pues va un poco complementando a la comunicación, ya que gracias a varios de los aparatos electrónicos que existen son como esenciales para la vida humana, y la gran mayoría de estos se usa como medio de comunicación, como se puede ver el radio o la televisión. El sonido puede tener diversas causas y afectaciones en la audición. Aquí hay algunas de ellas. Pérdida de audición inducida por el ruido. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede dañar las células sensoriales del oído interno y causar una pérdida de audición permanente. Los sonidos fuertes, como la música a alto volumen, los conciertos, los fuegos artificiales y el ruido industrial, pueden ser perjudiciales para la audición. Otro de estos sería neuropatía auditiva. Es un trastorno en el que el oído interno puede detectar el sonido, pero tiene dificultades para enviar las señales al cerebro. Las personas con neuropatía auditiva pueden tener una audición normal o una pérdida de audición de leve a grave, que puede variar de leve a grave, pero su capacidad para comprender el habla siempre será deficiente. Otro de estos sería pérdida de audición conductiva. Ocurre cuando hay un bloqueo en el oído externo o medio que impide que el sonido llegue al oído interno. Esta pérdida auditiva a menudo se puede tratar con medicamentos o cirugía. Otro de estos sería pérdida de audición neurosensorial. Se produce cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o en el nervio auditivo. Puede ser causado por factores como el envejecimiento, la exposición al ruido, infecciones del oído, traumatismos o ciertos medicamentos. La última sería tinnitus.
es la percepción de un zumbido o ruido en los oídos sin una fuente externa de sonido. Puede ser causado por una acumulación de cerumen, daño en las estructuras del oído o una leve pérdida de audición. La manera en la que el sonido se produce es que gracias a como ya había explicado, las ondas sonoras son ondas mecánicas, y pues para que el sonido se llegue a producir se necesita un cuerpo, normalmente llamado foco, que produzca vibraciones y un medio de propagación que las pueda transmitir. Y así es como luego su propagación varía dependiendo en si el cuerpo que la produzca es un líquido, un sólido o un gas. Como se puede ver en la imagen, pues está como gráficamente explicado que se necesita una fuente, un medio, en este caso el aire, el receptor, que sería el sistema auditivo de cualquier ser vivo. La propagación del sonido en sólidos se refiere a cómo las ondas sonoras se transmiten a través de un cuerpo sólido. En los sólidos, el sonido se propaga mediante vibraciones que se transmiten de partículas a partículas a lo largo del material. Esto significa que cuando una parte del sólido vibra, transfiere su energía vibratoria a las partículas adyacentes y así sucesivamente hasta que la vibración se propaga a través de todo el sólido. La propagación del sonido en sólidos tiene algunas características distintivas. Por ejemplo, la velocidad del sonido en los sólidos es generalmente mayor en los líquidos y en el aire. Esto se debe a que los sólidos tienen mayor rigidez y cohesión molecular, lo que permite que las vibraciones se transmitan más rápidamente. Además, la propagación del sonido en sólidos puede verse afectada por diferentes factores, como la temperatura, la densidad y la elasticidad del material. Por ejemplo, los materiales más elásticos, como el acero, permiten una propagación más eficiente del sonido que los materiales menos elásticos, como la plastilina. La manera en la que el sonido se propaga en los gases es un poco diferente a la de los líquidos y los sólidos, ya que en los gases la velocidad no es constante porque esta depende de su temperatura. Y pues ya que es diferente también a los líquidos y a los sólidos, la fórmula varía un poco agregándole la temperatura. Y la temperatura al momento de realizar estas ecuaciones necesita ser expresada en grados Celsius, y la medida de la velocidad depende del medio en el que se esté trabajando, en este caso es el aire, y por eso son 331 metros por segundo. La propagación del sonido en fluidos. Como los gases y los líquidos se realiza a través de ondas mecánicas, el sonido se propaga en estos medios mediante fluctuaciones de presión. Al igual que en otros medios, la velocidad de propagación del sonido en los fluidos depende de diversas características del medio, como la densidad y la compresibilidad. En general, el sonido se propaga más rápido en los líquidos que en los gases, debido a que menor compresibilidad. Esto significa que las partículas en los líquidos están más cercanas entre sí y son menos susceptibles a cambios de volumen cuando se someten a una onda sonora. La temperatura también influye en la velocidad del sonido en los fluidos. En los gases, la temperatura afecta tanto la compresibilidad como a la densidad del medio de propagación. En general, a mayor temperatura, mayor será la velocidad del sonido en un gas. En los líquidos, la temperatura también puede influir en la velocidad del sonido, aunque en menor medida que en los gases. La refracción del sonido es un fenómeno que afecta la propagación de las ondas sonoras cuando pasa de un medio a otro con diferente velocidad. Cuando el sonido cambia de medio
en un ángulo distinto de 90 grados, se produce una desviación en su dirección original. Este cambio en la dirección de propagación del sonido se debe a que la velocidad de propagación del sonido varía al cambiar de medio. La frecuencia del sonido no es tan importante como la frecuencia de la luz, pero sigue siendo un fenómeno interesante en el sonido. La frecuencia del sonido puede ocurrir cuando las ondas sonoras pasan oblicuamente de un medio a otro, alterando su dirección de propagación. Esto sucede debido a que algunas partes de los frentes de onda viajan en diferentes velocidades cuando ingresan a un nuevo medio. Por ejemplo, en un día frío o por la noche, el sonido la propagación más rápido en las capas altas de la atmósfera que en las capas bajas, lo que crea un efecto de curvatura hacia el suelo. En un día de verano ocurre lo contrario y el sonido se curva hacia arriba. Es importante destacar que la refracción del sonido puede ocurrir tanto al cambiar de un medio a otro como dentro del mismo medio, cuando las características de este no son homogéneas, como en los casos de cambios de temperatura en el aire. Como conclusión, tenemos que gracias a las características físicas de los sonidos se pueden implementar varias formas para poder reducir las afectaciones en la audición, como por ejemplo la reducción del ruido ambiental, la protección auditiva, la educación y concientización de esta, pues para no escuchar como, digamos, por ejemplo, la música, frecuentemente sonidos fuertes porque estos pueden afectar mucho la audición, y normativas y regulaciones también de estas. Respondiendo a la pregunta de investigación, las características físicas de transmisión y recepción de sonidos para reducir afectaciones en la salud auditiva. Las características físicas de transmisión y recepción de sonidos pueden implementar de varias formas para reducir las afectaciones que perjudican a la salud auditiva. A continuación, vamos a presentar algunas de las medidas que pueden ayudar en este sentido. Protección auditiva. Utilizar protectores auditivos como tapones para los oídos o auriculares de reducción de ruido puede ayudar a reducir la exposición al ruido o a sonidos fuertes y prevenir la pérdida de audición inducida por el ruido. Estos dispositivos bloquean o reducen la intensidad de los sonidos perjudiciales antes de que lleguen al oído interno. Control del ruido ambiental. Reducir la exposición a fuentes de ruido fuertes o prolongadas puede ser beneficioso para la salud auditiva. Esto puede incluir medidas como evitar lugares ruidosos, utilizar barreras de sonido para reducir la transmisión del ruido y mantener un entorno tranquilo en el hogar y en el lugar de trabajo. Otra de estas sería educación y concienciación. Formarse sobre las causas y la prevención de la pérdida de audición inducida por el ruido puede ayudar a tomar medidas preventivas. Organizaciones como el Instituto Nacional de la Sordera y otros trastornos como la comunicación, NITSEDE, por sus siglas en inglés, ofrecen recursos y campañas de educación pública para reducir y concientizar sobre la importancia de proteger la audición. La última de estas sería normativas y regulaciones. Cumplir con las normativas y regulaciones relacionadas con el ruido en lugares de trabajo y en otros entornos puede contribuir a la reducción de afectación en la salud auditiva. Estas normativas establecen límites de exposición al ruido y requieren medidas de protección auditiva en determinadas situaciones.